Escúchame. Cierra tus ojos pronto. Alguien está en la ventana o llamando a la puerta. O quizás no. Se oyen ruidos en casa. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo lo esconde. Él está cerca. Y me pregunto, ¿qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido al día de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Buenas noches. No es la primera vez que el crimen y el mito se unen en una sola cosa, la leyenda. A través del cine de Hollywood, el mundo anglosajón y especialmente Estados Unidos ha popularizado a multitud de criminales que han convertido en míticos, en leyendas, en seres legendarios capaces de 1000 proezas diferentes, que muchas veces son ejemplo que se trata de emular por nuevas generaciones. En el caso de España esto no ha sido así. Por el contrario, en el caso del cine español, más allá de películas como El Lute o Yo, El Vaquilla, no se han hecho demasiadas películas que conviertan en seres legendarios a verdaderos criminales, criminales de recorrido y de calado. Apenas unas cuantas películas en la transición que nos hablaban de ladrones de poca monta. Sin embargo, la realidad de la historia criminal española encierra verdaderos mitos y verdaderas leyendas, que duermen muchas veces en las páginas de las crónicas de sucesos de algunos diarios, que dormitan en las fichas policiales, en los legajos judiciales, ajenos a la vida de la sociedad. España es poco dada a construir esos mitos y esas leyendas. Lejos quedan José María el Tempranillo, el rey de Sierra Morena, Curro Jiménez, los 7 niños de Écija, algunos bandoleros que llamaban, los maquis, como Kiko Sabaté, gentes que han vivido por razones personales, políticas o por simple codicia al margen de la ley. Sin embargo, hoy nos encargamos de tratar en este programa a un ser mítico, a alguien que ha dado motivos, tras desvanecerse en la bruma del tiempo, para constituirse en una verdadera leyenda de la historia criminal española. Rafael Bueno Latorre, alias Cañameras. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequera Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequera Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio. Pudiera parecer que nada encuentra límite en el ser humano y que en todo tiende a superarse. Y en este aspecto, el crimen no constituye una excepción. Y como en el caso que hoy relatamos, hay criminales que acaban adquiriendo fama por la peripecia vital que es su vida criminal. Así ha sido con famosos criminales y forajidos que entraron en el mundo de la leyenda. El Pernales, José María el Tempranillo, rey de Sierra Morena, Francisco Ortega, el Sacamantecas u hombre del saco, y con muchos menos motivos y más próximo en el tiempo, Eleuterio Sánchez, el Lute. Pero resulta sorprendente que, mientras la mítica historia del Lute es de general conocimiento,
la carrera delictiva de Rafael Bueno Latorre, alias Cañameras, sea del todo desconocida para la opinión pública, cuando el expediente delictivo de este es infinitamente superior y, sin duda, más espectacular que el del famoso Kinky. En este caso, una vez más nos encontramos con que el control y dominio del relato por los medios de comunicación al servicio de los poderes políticos y económicos construyen la realidad según su interés, aunque la verdad sea otra bien distinta. Ejemplos. Al término de la dictadura en 1975, había en España 33 millones de habitantes y 10.000 presos. En la actualidad, tras 40 años de democracia y pretendida libertad, a menudo confundida con el libertinaje y el desorden, con 46 millones de habitantes en España, hay 80.000 presos. Mientras que la población apenas ha crecido en un 33%, los presos lo han hecho en un 800%. Cabe pues decir sin duda que estamos ante una manipulación de la realidad en la que se dio publicidad a la historia del lute. Primero, porque servía para distraer a la población en momentos difíciles de nuestra historia reciente. Y, segundo, porque representaba el éxito de la política penitenciaria de reinserción y de la ideología que sustentaba esta política. Por el contrario, la historia de Cañameras constituía un ejemplo del fracaso sin paliativos de todo el sistema penitenciario y un fracaso policial, lo que aún hoy no se olvida. Pero vayamos con nuestro personaje. Rafael Bueno Latorre nació el 26 de mayo de 1954 en una familia numerosa natural de Utrera, en la provincia de Sevilla, que, como tantos otros inmigrantes sureños, se subieron al tren que los conducía a Barcelona, llamado en esta ciudad transmiseriano, para convertirse en charnegos, como se denominaban los inmigrantes que poblaban los suburbios de las localidades industriales de Cataluña. Los Bueno Latorre se asentaron en una barriada marginal de Santa Coloma de Gramenet. Rafael fue un adolescente problemático. Nunca se adaptó bien al entorno del lugar, iniciándose pronto en la ejecución de hurtos de poca monta, tirones de bolsos y sirlas, que es como se llama en el mundo del crimen al robo a punta de navaja, en el Carmel barcelonés. Por lo que, en 1970, antes de alcanzar la mayoría de edad penal, los 16 años en aquel entonces, ingresó en el reformatorio de menores de Guarrás de Barcelona, en donde estuvo internado unos días, los que le resultaron imprescindibles como para conocer el recinto y la forma de huir. Es en esta época cuando comenzó a ser conocido por el alias de Cañameras. Estos fueron los primeros pasos de una carrera criminal que culminaría al convertirse en un experto atracador de bancos y que, desde ese momento, no encontró retorno. Ingresó por primera vez en la prisión modelo de Barcelona en 1972, a los 18 años de edad, para cumplir una pena de 1 año de prisión por un delito contra la propiedad, cursando allí el doctorado criminal, y, cuando recuperó la libertad, empezó a atracar bancos. A los 19 años, había extendido su área de acción a las provincias de Valencia y Castellón, siendo detenido en varias ocasiones por ello e ingresado en prisión. Allí se convirtió en uno de los más famosos quíes de la galería, nombre con el que en ese mundo se conoce a los reclusos que, por su peligrosidad, audacia, valor, conflictividad, trayectoria y fama, goza del liderazgo y reconocimiento de los demás internos. En 1978, estando preso en la cárcel de Carabanchel, protagonizó su primera fuga. Tenía 24 años y comenzaba a forjarse el mito del fuguista imbatible. La fuga duró solo 4 meses. Cometió el error habitual de los presos inexpertos y carentes de recursos. Siempre retornan al lugar de origen. Y Cañameras volvió a Barcelona, por lo que a la Guardia Civil le resultó difícil dar con su paradero en la Costa Brava y detenerlo. A partir de este momento, comenzó su recorrido por la mayoría de las prisiones de España, hasta que, finalmente, en 1982, con una pena de 30 años por cumplir, recaló en el penal de Burgos, uno de los recintos penitenciarios más duros de la época. Allí, tardó poco en convertirse en el padrino de la cárcel. Y desde esta posición de privilegio, comenzó a planear una vez más su fuga, a pesar de estar sometido al régimen especial de vigilancia conocido como FIES, Fichero de Internos de Especial Seguimiento. Decidió que la mejor fecha para iniciar su fuga sería la del 12 de octubre de 1983, día de fiesta por ser la Virgen del Pilar, pensando que las carreteras estarían despejadas y menos controladas por la Benemérita al ser el día de su patrona. Para conseguir su objetivo, 2 días antes, se autolesionó clavándose unas tijeras en el bajo vientre, provocando así su ingreso de urgencia en el Hospital Provincial de Burgos.
Esperó confiado durante 40 horas, esposado a la cama, con gotero y vendas cubriéndole el vientre. Llegado el mediodía, justo a las 12 horas del día 12 de octubre, la puerta de la habitación, custodiada por los agentes de la Policía Armada, se abrió de repente y Miguel Pintor y Antonio Villena Vicario, fugado este último de la cárcel de Tarragona, ambos disfrazados con peluca y bata blanca de médico y sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra los 3 policías que custodiaban al reo. 2 de los policías no tuvieron tiempo para reaccionar. El agente Jesús Postigo recibió 6 disparos, falleciendo acto seguido, y su compañero Raúl Santamaría, que yacía tendido en el suelo, fue rematado allí mismo. El tercero, Sabino Quintano, fue el único que pudo usar su arma a pesar de resultar alcanzado por los proyectiles. Se protegió tras una columna, quedando malherido. Fueron 20 los disparos intercambiados entre los criminales y el policía superviviente. Solo tardaron unos minutos en huir con Cañameras, que había calculado bien el día y la hora, porque la Guardia Civil, informada del hecho, fue incapaz de montar un control de carrera efectivo en ese día de su patrona. Pero nada resultaba tan sencillo como parecía, pues los problemas comenzaron el mismo día de la fuga. Los nervios y la alta velocidad a que escapaban hizo que al abandonar la Nacional 1 por la carretera de Soria, el Opel Corsa gris conducido por Miguel Pintor, al que acompañaba a su novia Magdalena Marcús Pereira, se estrellara contra unos árboles. Bueno Latorre, Pilar Santín Sánchez, Antonio Villena y Carmen Berenguer Martín pararon el Renault 17 en el que viajaban, pero al ver que no estaban heridos, ni Pintor ni su novia, continuaron en dirección a Barcelona. Por el contrario, Pintor y Magdalena y el Opel Corsa, accidentado, llegaron en grúa al punto de encuentro acordado, un pisosito en la Gran Vía 1139 de Barcelona. En los funerales de los agentes Jesús Postigo y Raúl Santamaría, el ministro del Interior José Barrionuevo se había comprometido a dar caza a Bueno Latorre y su banda. La orden llegó al recién estrenado despacho del jefe de la Brigada Antiatracos de Barcelona, el comisario Francisco Álvarez, conocido como el Técnico, un tipo meticuloso, duro y tenaz como un viejo sabueso. La brigada estaba considerada entonces como la más operativa de toda España, y había demostrado su competencia liberando de su secuestro al futbolista internacional Enrique Castro Quini. Además, contaba con todos los medios que la Jefatura Superior de Policía de Barcelona pudo poner a su disposición. A los pocos días de comenzar la búsqueda, la brigada se cobró las primeras piezas de caza deteniendo a José Antonio Pérez Pollatos, compañero de fuga de Antonio Villena Vicario de la cárcel de Tarragona, y a su novia, Carmen Berenguer Martín, que había conducido uno de los vehículos en la fuga del hospital de Burgos. Alguien estaba cantando lo que no debía, porque la brigada antiatracos parecía saberlo todo e ir siempre un paso por delante. El 16 de noviembre de 1983, Manuel Andrés Sánchez Manzano, alias El Andresín, de 31 años de edad, se encontraba sentado frente a la barra del bar Sótano de Barcelona. Andresín acumulaba un largo historial delictivo, repleto de delitos de poca monta. Por eso no le resultó extraño que 3 policías entraran en el bar y se lo llevaran detenido. Una vez en el coche policial, Andresín descubrió la mascarada de la que era objeto. Tras las gafas de sol, los bigotes postizos y las pelucas, no había policías, sino viejos conocidos del crimen, que lo llevaron a Mius, en donde Cañameras lo mató con un revólver marca Astra de calibre 38, tras hacerle cavar su propia tumba de unos 30 centímetros de profundidad. Después, ordenó a Jorge Álvarez de León y a Antonio Villena que echaran tierra sobre el cadáver diciendo: enterradlo boca abajo, por si todavía está vivo. Así, si escarba, que sea para abajo. Cuando los agentes de la policía científica desenterraron el cuerpo, el rostro del fallecido estaba irreconocible. 2 disparos le habían destrozado la boca y la oreja derecha, por soplón y por chivato. El día siguiente, 17 de noviembre, el padre de Andresín se presentó en la comisaría de Badalona reclamando a su hijo detenido por 3 agentes. Pero nadie sabía nada de su detención, ni le dio importancia a la vista del historial delictivo del desaparecido. La tarde del 18 de noviembre, los policías full, que así se llama en la jerga criminal a los falsos policías, se dirigieron nuevamente con sus disfraces a prestar otro servicio en 2 coches. Esta vez en la localidad de Badalona, en la que se detuvieron en la puerta de un bar granja en donde sabían que echaba sus horas Eduardo Aldama de la Red, alias El Guau. Los policías no eran otros más que Miguel Pintor, Jorge Álvarez, Antonio Villena y Cañameras. Jorge Álvarez y Bueno Latorre
se quedaron en el coche para evitar que el Guau los reconociera. Mientras, Villena y Pintor procedían a la detención del Guau, marchándose del lugar mientras simulaban un interrogatorio para descubrir si cantaba el detenido. Cuando reconoció que ayudaba Bueno Latorre, los vehículos tomaron un desvío que conducía a un descampado próximo a la carretera comarcal de Barcelona a La Roca. Una vez allí, Antonio Villena le disparó en la frente, tras obligarle, al igual que al anterior, a cavar su propia tumba. Un mes después de la fuga, los dos chortas o confites, que con estos nombres se conocen los confidentes de la policía, estaban muertos. El día siguiente, 19 de noviembre, el cuñado de El Guau llegó a la comisaría de Badalona con una historia parecida a la del padre de Andresín. Este y El Guau habían colaborado con la banda de Bueno Latorre en algunos asuntos menores, haciendo labores de vigilancia o facilitando armas y objetivos. Desde la subinspección de guardia de la comisaría, se puso en conocimiento de la brigada antiatracos las dos desapariciones. Cobradas las cuentas pendientes, Cañameras volvía a moverse por Barcelona con seguridad. En poco tiempo perpetró junto con su banda 8 asaltos a entidades bancarias, y en el despacho de El Técnico había un mapa plagado de puntos señalados en rojo, marcando los puntos de vigilancia. Desde hacía semanas, la brigada antiatracos vigilaba el entorno familiar y de amistades de Bueno Latorre y de su banda. Santa Coloma de Gramenet y Barcelona estaban tomados por patrullas de policía en su búsqueda. Así fue como llegó la tarde del día 19 de noviembre, en la que tras conocerse las desapariciones de El Guau y de Andresín en la brigada, el técnico revisó sus expedientes e hizo unas llamadas, llegando a la conclusión de que los fugados se escondían en Barcelona. Todos los coches de policía llevaban en los quitasoles los retratos de los miembros de la banda, y aunque la zona estaba más caliente que nunca, Cañameras y los suyos se creían a salvo, comenzando a relajarse. Pero cuando Jorge Hinojosa Serrat y Abel Roch Domenech, dos miembros de la banda sin antecedentes policiales, fueron detenidos en un piso de la calle Bailén, se dieron cuenta de lo cerca que estaba la policía de ellos. Durante semanas habían estado moviéndose continuamente en los mismos lugares. La banda iba cambiando de escondite y todos debían saber el paradero de los demás, para lo que debían comunicar telefónicamente al resto los cambios que hacían. Pero de nada sirvieron las medidas de seguridad, pues llegada la tarde del 25 de noviembre de 1983, Miguel Pintor, cuando paró el motor de su SEAT 128 blanco cerca del número 1139 de la Gran Vía de Barcelona, en donde se escondía la banda, notó algo raro y volvió a poner en marcha el vehículo. Fue en ese momento cuando dos policías se aproximaron al vehículo para detenerle. Pintor aceleró y los policías no tuvieron tiempo de volver al coche patrulla. 200 metros más adelante, en una esquina de la calle Maresme, el fugitivo descendió del vehículo y disparó a los agentes que lo perseguían, resultando herido en el cruce de balas en el muslo. Aún así, trató de huir, pero un reguero de sangre marcaba su rastro y fue interceptado en un portal. Al verse alcanzado gritó: «¡Matadme! ¡Matadme!» y cobardemente, entre lágrimas, dijo estar arrepentido de sus crímenes. A las 10 de la noche de ese mismo día, un coche de policía con las luces apagadas y el motor en marcha hacía guardia a escasos metros de la confluencia de las calles Bailén y Rosellón, en pleno ensanche de Barcelona, cuando vieron salir de un inmueble a Jorge Álvarez, pero tenían orden de no intervenir si no veían a Cañameras. Un instante después, cruzó la puerta un hombre de aspecto extraño, pero sin parecido alguno a los buscados, pero algo le llamó la atención. A uno de los policías le pareció que, tras una abundante y rizada melena negra, se ocultaba Rafael Bueno Latorre, por lo que se desplegaron para proceder a la detención de los dos hombres que intentaron sacar sus pistolas. En medio de la refriega, la peluca cayó al suelo y se descubrió el rostro de Cañameras, que, una vez reducido, fue detenido. Era su 17ª detención. Ambos malhechores fueron conducidos a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Una vez allí, Cañameras trataría de escapar rompiendo con la cara una ventana, lo que le causó una herida en su mejilla, que quedaría para siempre como un rasgo identificativo de su persona. En la fotografía que esa madrugada le tomaron en la reseña policial, se distingue claramente el rastro de su coraje. Los dos detenidos debían llamar a Antonio Villena una vez realizado el cambio de escondite, pero cuando éste no recibió la llamada pactada, entendió que algo había ido mal y que muy probablemente sus compañeros estaban detenidos, por lo que debía fugarse inmediatamente. Pero el tiempo jugaba en su contra, pues desde el télex de la Brigada Antiatracos se ordenaba su inmediata detención en la casa familiar de Villena en Málaga, y con él cayeron Pilar Santín y Magdalena Marcos.
El 26 de noviembre de 1983, Miguel Pintor se derrotó ante la policía y cantó los crímenes de los confidentes, conduciendo a 8 agentes hasta el descampado aledaño a la finca Camp Argentin en Orlus, cerca de Barcelona. Al llegar al lugar, marcado por una piedra de 30 kilos, dijo: ahí está el Andresín. Luego los condujo a la tumba improvisada de El Guau. Puesto de inmediato Cañameras a disposición judicial, fue nuevamente ingresado en el centro penitenciario de máxima seguridad del país, Alcalá Meco, que había sido inaugurado en 1982, tras haberse proyectado como el más seguro del país y uno de los mejores de Europa, asegurándose de que no consiguiera huir de aquel tremendo bloque de hierro y hormigón. Allí cumplirían condena los presos más peligrosos del momento, junto a los terroristas miembros de ETA y del Grapo. La prisión, además de suelos dobles de hormigón para evitar los túneles, tenía un circuito de cámaras de seguridad y de detectores infrarrojos de movimiento, un fortín teóricamente inexpugnable hasta la llegada de Rafael Bueno Latorre, pues Cañameras solo permaneció recluido en este centro 6 meses. En Alcalá Meco estaban internos Antonio Álvarez Gallego y Antonio Retuerto González. Ambos habían formado equipo criminal, recorriendo la capital y su periferia sembrando el caos. Y más tarde, juntos se habían escapado 2 veces de prisión. La primera en 1980 de la de Alcalá de Henares, y el 17 de julio de 1983 con una pistola de yeso pintada de negro de Carabanchel. Esta vez estaban presos tras participar en enero de 1981 en un atraco a una sucursal del Banco del Norte en Leganés, en la que Jesús Álvarez, el hermano de Antonio, estaban presos tras participar en enero de 1981 en un atraco a una sucursal del Banco del Norte en Leganés, en la que Jesús Álvarez, el hermano de Antonio Álvarez, había asesinado de un disparo al sargento de la Policía Armada Manuel Martín Elizo. A ellos 2 se sumó Rafael Bueno Latorre y, entre los 3, trazaron el plan de fuga. La idea la habían copiado de Toma el dinero y corre, ópera prima de Woody Allen, que habían visto en Carabanchel. La fecha elegida fue el 20 de abril de 1984, Viernes Santo, y la hora las 9 de la noche, momento en el que la mayoría de los reclusos veía la televisión, jugaba a las cartas o charlaba tranquilamente. Aquel día, los sensores de infrarrojos estaban estropeados, y la empresa contratada para repararlos aún no había iniciado su trabajo. Llegada la hora acordada, arrancaron la taza del retrete de su celda y descendieron por el estrecho agujero circular que habían ido ampliando progresivamente, burlando toda vigilancia, hasta una galería de servicio por la que discurrían las tuberías, desagües y suministros eléctricos. Tras cerrar una rejilla de hierro, alcanzaron el sótano, donde estaban los interruptores del paso de agua y de la luz. Mientras se deslizaban por este conducto, otros presos que colaboraban con ellos rompieron el grifo en una celda, provocando una aparatosa inundación. Los funcionarios de prisiones bajaron para cortar el suministro, pero nada más entrar en la estancia, fueron encañonados por los 3 presidiarios, que estaban provistos de lo que parecían 2 pistolas y un punzón. Se trataba en realidad de armas simuladas que Retuerto, pastelero de profesión, había modelado con trozos de jabón y tubos de acero inoxidable, pintadas de negro a base de tinta china que, imitando a la pistola Star de 9 milímetros, daban el pego por completo. Todo muy al estilo de Woody Allen, Toma el dinero y corre. Seguidamente los desnudaron, y 2 de los fugados se uniformaron con sus ropas, colocándose el tercero un mono de fontanero. Perfectamente disfrazados y portando las llaves, se dirigieron con paso normal hacia una de las salidas traseras ubicada junto a las cocinas. Era una puerta que daba a la calle, por la que los proveedores entregaban los alimentos. La abrieron, se dirigieron hacia el puesto de vigilancia y allí redujeron a un 4º funcionario, huyendo a continuación campo a través. Los policías que los vieron desde sus puestos no sospecharon nada. A las 9:30, en el último recuento de retreta, al llegar los funcionarios de prisiones al 4º módulo, descubrieron que la celda 47 estaba vacía. Dentro encontraron un agujero y un retrete arrojado junto a las literas. De inmediato aullaron las sirenas y los focos empezaron a invadir, con su haz luminoso, los alrededores. Pero ya era demasiado tarde. De Cañameras y de sus compañeros de fuga no había ni rastro. Con esta fuga en grupo nada más inaugurarse el centro penitenciario, la pretendida máxima seguridad de las nuevas prisiones y la política del gobierno con ella quedaron en ridículo ante todo el país. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias
tuvo que ver de nuevo cómo 3 reos del FIES, con un historial de evasiones más que considerable, volvían a poner en entredicho el sistema de vigilancia y seguridad de las cárceles. Fueron cesados el director de Alcalá Meco, Carlos Parada, y otros responsables del centro, y sus cabezas políticas fueron ofrecidas a la prensa. Para Cañameras, la fuga del 19 de abril de 1984 fue la definitiva. Con un balance de 4 fugas y 4 muertos, 2 de ellos policías, fue declarado enemigo público número 1 y se convirtió en el fugado más importante de nuestra historia criminal. Toda la maquinaria policial activó los resortes para lograr su captura. Sus 2 compañeros de fuga fueron apresados a los pocos meses. Pero Cañameras, consciente de que le seguían los pasos, esta vez no cometió el mismo error y renunció a volver a Barcelona. Cruzó la frontera a Francia y fue visto por última vez en la Costa Azul. Su ficha permaneció durante décadas intacta en las comisarías, de complexión atlética, 1,70 de estatura, cabello rubio, ojos verdes y alopecia. Tiene algunas cicatrices, entre las que destaca un costurón transversal en el vientre, recuerdo de cuando se clavó las tijeras en la prisión de Burgos. Varios tatuajes adornan su cuerpo. En la espalda luce una pantera negra, la fiera que más se le asemeja, ágil, veloz, silenciosa, astuta, sagaz y hábil. La policía realizó pesquisas principalmente por Francia y Bélgica. Al parecer, se había convertido en uno de los grandes capos europeos del tráfico de hachís procedente de Marruecos, pero a pesar de todos los esfuerzos realizados, nunca fue localizado. La última pista sobre Bueno Latorre fue un comentario anónimo a una noticia publicada por el diario El País, que decía: ese hombre murió hace muchos años, aquí en México. Según la policía, probablemente fue bien recibido en las redes del tráfico de hachís en Europa o cocaína en Estados Unidos. Con ocasiones incluso llegaron a sospechar que dirigía una banda francesa que cruzaba España para atracar. Pero nada se supo de cierto. Con el paso de los años, la policía encargó una recreación virtual de su rostro para actualizar su imagen al magnífico escultor Juan Villa, miembro de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Se necesitaba conocer el aspecto que tendría el fugitivo más longevo de la historia criminal de España, del que no se ha podido obtener nunca noticia de su paradero, mientras las penas y los crímenes han ido prescribiendo. Hoy, Rafael Bueno Latorre, alias Cañameras, tendría o tiene, quién sabe, 64 años. Y hace 33 que se convirtió en el fugitivo más peligroso de España. Un día y en la cárcel a modelo, que mis caballos y no dejaba que de pensar. Vaya, Manuel. Estoy aquí por la culpa de un chivato, es que no pudo ni aguantar 4 aguantar. Toca sirena y bajamos todo el patio, que en el patio que yo me pongo a caminar. Aquí están los cantadores. El gorrito que tenía en el bolsillo me lo fumé para dejar que de pensar. Toca sirena y subimos para el Saborlo, en el Saborlo y yo me pongo a caminar. Unos cantando, otros riendo y otros llorando, que ya esperando y que nos den la libertad. Contar con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda.
Pues nuevamente ya volvemos de la publicidad, como tantos otros programas, y estamos, como siempre, acompañados por nuestro equipo habitual. Al volante de los mandos de las teclas del sonido tenemos a Álvaro Miranda, que presenta Con Dos de Azúcar en ondauniversitaria.es de 4 a 5 los martes y que le encanta. Buenas noches, Álvaro, ni contestes. Doña Liz Pérez, técnico en anatomía patológica, especialista en botiquines y tiritas. Muy buenas noches. Buenas noches, Francisco. ¿Estás bien? Sí. Gracias. De nada. Tenemos también a don Fernando Martínez García, nuestro criminólogo motero, que una vez más ha venido con moto, seguramente que la pequeña. Buenas noches. Hola, buenas noches y muchas gracias por oírnos. Muy bien. Jorge García Vergara, abogado de cabecera, que se estaba comiendo la mandarina. Muy buenas noches, Jorge. Buenas Hacía noches. tu mandarina. Vitamina C. Vitamina C. Muy bien. Y Marcos López Herrador, prócer de las letras españolas, un novelista en el siglo XXI. Muy buenas noches, Marcos. Tenemos un libro escrito, ¿verdad? Sí. Pues, buenas noches, por lo menos. Muy buenas noches, querido amigo. Así me gusta. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Crímenes de Cine. Amazon, Casa del Libro, Corte Sí, Inglés. señor. No lo dudes. Regalo ideal para Días Semana enamorados. Santa. O para Semana Santa, muy bien. Si no lo han regalado en Reyes, aprovechen. Y también tenemos otro libro, ¿cómo se llama el libro? Llamar una puta sale... Perdón, matar una puta sale gratis. Sí, porque Llamarla llamarla sale gratis, que tampoco sale gratis llamar. llamarla precisamente no sale gratis, ¿no? Tenemos hoy a un tipo curioso, todo un mito de la historia de los talegos en España. Rafael Bueno Latorre, Cañameras. Fernando, tienes mucho que contarnos de Cañameras. Porque vamos a ver, Bueno, un sujeto de sus características es todo un personaje y toda una leyenda en las cárceles en España. Un tipo, es el fugado más longevo de la historia de nuestra delincuencia en este momento. Pues Cañameras. 33 años desaparecido. Y 17 detenciones y 17 fugas. Así que Eso se dice rápido. Eso hay que tener talento. Es decir, él ha establecido varios récords. No es un sujeto cualquiera y desde luego es un sujeto muy relevante dentro de lo que ha sido la historia criminal española. Sobre todo porque la última vez que se le vio fue por la Costa Azul y nunca más. En una Europa súper controlada, con cámaras de vídeo, con todo suerte de controles digitales, pues nunca más. Entonces... Hombre, es curioso porque el último informe psiquiátrico que se le hizo, que fue unos días antes de escaparse de la de Alcalá Meco, que era considerada como la prisión más moderna y más segura de España y una de las de Europa, estaba cimentada con hormigón para que no se pudiera taladrar o perforar. Y bueno, unos días antes el psiquiatra destacó y dejó escrito en su informe que este sujeto no destacaba por su mente, me refiero, como que demuestra que a lo largo de su vida vamos a ver, que me he perdido. Sí, consulta tus apuntes porque te estás quedando en blanco. Como en los exámenes. Sí, luego aprobabas con chuletas, como ahora. No, es que estaba recapacitando la conclusión que yo saco del informe. El informe el informe del psiquiatra es un hombre con una inteligencia normal que tiene un pensamiento pobre de contenido, su capacidad de ideación está parcialmente bloqueada por sus escasos recursos y sufre una gran inestabilidad afectiva, con predominio la depresión. Lo cual yo pienso que a pesar de este informe médico, que dice que no destaca, demuestra cómo a lo largo de su vida ha dado esquinazo y dejado en entredicho todo el sistema y entrerramado del sistema penitenciario español y tanto a las autoridades como fuerzas de seguridad del Estado. Lo que demuestra es que el psiquiatra de Meco en esa época era un inútil. Pues sí, la verdad es que con ese informe un hombre que se ha tirado 17 fugas y de todas las cárceles modelo y valga la redundancia... Modélicas, de todas las Sí. cárceles que eran modélicas. Que se modélicas como en España, pues claro. Lo que pasa es que habría que estudiar por qué las autoridades, ya sea civiles o de la Fuerza de Seguridad, han ocultado el caso de este señor, porque es digno no de una película, sino de una enciclopedia. Con anterioridad a eso vamos a establecer algo de arquitectura, la arquitectura penitenciaria. Carabanchel ya no está en pie, junto al solar donde se encontraba de Carabanchel y de lo que solo se conserva la entrada a la puerta, como a modo de, no sé si de recuerdo arquitectónico, se encuentra la comisaría de la Latina de Madrid y junto a esta el CIE, el Centro de Internamiento de Extranjeros, donde con carácter periódico
alguno monta un pollo, se rebela o monta algún tipo de motín, y con carácter periódico algún progre con ganas de rascar votos entre la izquierda buenista pues va también allí a la puerta a hacerse la foto. Léase Carmena y la acompaña, la abuelita, feroz como el lobo. Pero aquella prisión era un trasplante de las prisiones norteamericanas, igual que lo fue en su día también la cárcel que estaba en Moncloa, en el solar que hoy día ocupa el cuartel general del Ejército del Aire, esquina en la calle Princesa y el Paseo de Moret, y se caracterizaban por tener un módulo central, circular, en el que se encontraba la cabina de control y del que salían como los radios de una carreta las distintas galerías. En cada galería, esto permitía a los funcionarios, en un golpe de vista, teóricamente al menos, en un golpe de vista, vigilar las distintas galerías que salían. Normalmente esto eran 6 galerías las que tenían. De este tipo de arquitectura penitenciaria se pasó a otro modelo de arquitectura penitenciaria basado en el módulo, que eran los módulos comunicados y cerrados de uno a otro, que dentro de un perímetro cerrado y controlado a su vez establecían una cierta estanqueidad. ¿Por qué? Porque esto evitaba la comunicación de los motines de un módulo a otro. Que en el caso de las galerías, en los distintos motines que hubo, en el caso de la prisión de Carabanchel, el último motín, no recuerdo si fue en el 89 o en el 90, claro, el motín se extendía como la pólvora por toda la prisión. En la idea de módulo ya no. Dificultaba el control visual del estado de las galerías, pero al mismo tiempo facilitaba, dado el progreso de los medios, que el control ya no se hiciera solamente desde el punto de vista visual, sino por otros medios, entre otras cosas el control de apertura y cierre eléctrico de las puertas. Ya no iba allí un funcionario con un manojo llaves dándole vueltas a la cerradura. Por lo tanto, tenemos un cambio también y muy importante, porque de una arquitectura a otra. Y esto lo cuento porque, a propósito de Cañameras tiene el santo cuajo de fugarse de los dos modelos, del de Carabanchel y del de Meco. Claro, ahora mismo en la actualidad Meco es una prisión maloliente, ya fuera huele mal. Meco es un sitio donde deprimente, que el olor a talego es el olor a talego tan característico. Me acuerdo cuando yo hacía conducciones de presos, que las hacíamos de lunes a jueves y movíamos 200, 300 presos en una de las rutas que se hacía en lo que llamábamos el canguro de la Guardia Civil. Pues la peste que traías a preso a talego, la peste taleguera, era, bueno, espantosa. Tanto es así que te tenías que meter en la ducha, enjabonarte bien y tirarte un cuarto de hora para quitarte aquella peste. Y Meco se caracteriza precisamente por esa peste, cosa que, por ejemplo, en Soto, en Navalcarnero o en otras prisiones no tienes. Soto huele un poco peor, pero Navalcarnero, por ejemplo, ya es otro mundo. Aranjuez. Ahora Meco, de las 6 prisiones ahora mismo en Madrid, es la más deprimente, la más asquerosa, la más sucia. Y todo en ello te retrotrae a aquellas películas de la Iglesia, de perros callejeros, de prisa, y el pico y todo aquello, que era el rollito carcelario. Claro, Cañameras es un tipo que consigue escaparse de todos los modelos de prisión que ha habido en España en los últimos 50 años. Que tiene talento, porque el Carabanchel es un modelo que reproducía la de Moncloa, que fue arrasada en agosto del 36 tras un bombardeo de los franquistas. Pues los republicanos le metieron fuego a la prisión, con el pequeño matiz de que se olvidaron sacar a los presos y los matallaban en el patio, ¿no? Pues aquel tipo de prisión, que ese es un modelo que se siguió en Carabanchel, y Cañameras, supo escaparse de los dos. Y es ahí, al margen de que su talento le haya servido para el mal, pero perfila a un individuo con una habilidad y una inteligencia fuera de lo común. De ahí que el psiquiatra de Meco se cubriera de gloria el día que dijo que no era espabilado. Sí, la verdad es que se le ha considerado como un fugitivo delincuente no habitual de los llamados de raza, es decir, de los que nacen, viven y mueren como tales. Su amor a las balas... Un forajido. Sí, un forajido de leyenda, pero bueno, una leyenda muy dura. Su amor a las balas, y tenía un total desprecio a la vida como a la sociedad, como a la muerte. Es decir,
le daba igual todo. ¿Dónde esté? No lo sabemos, pero que era un elemento digno de estar en... Bueno, de hecho sigue entre los 7 delincuentes más buscados, aunque ya ha prescrito todos sus delitos, entonces, pero quedará para la historia de la criminalidad española como que se ha fugado 17 veces, que se dice rápido, es decir, este hombre... Otros detalles que pone de manifiesto la vida de Cañameras es la inventiva carcelaria. Yo recuerdo que cuando hacías conducciones de presos, tú sabías perfectamente que los 40 tíos que iban en el canguro no quedaba ni uno con los grilletes puestos a los 5 minutos. Y cuando se iban a bajar del canguro, no había ni uno que no llevaba los grilletes puestos. Y es que con una peseta se hacían una llave. Se abrían los grilletes, se los quitaban, iban dentro del chabolo en el canguro sin los grilletes. Tú tenías el detalle de no meterte en lo que no te importaba, ellos tenían el detalle de no hacértelo notar, y aquí todos contentos. Dabas un toque cuando ibas a llegar a pararte, pum, 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 por la puerta de los chabolos, y oías que los grilletes se hacían cri, 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 se los colocaban. Ala, venga, para abajo. Pero hace poco llevé un procedimiento en el que defendía a un sujeto que tenía un problema, que era el problema que todo profesional tiene cuando falta el instrumental de trabajo. Le faltaba media pistola. Tenía el armazón de una Astra 400, pero no tenía cañón, ni tenía cerrojo. ¿Qué es lo que hizo? Pues que ni corto ni perezoso, se fue a uno de los grandes hipermercados de la ferretería y de todo esto, compró un trozo de madera, un bote de pintura, le hizo un vaciado al tubito de madera y le metió un bote de pintura mate y le quedó una pistola aniquilada. El armazón de metal marca Astra y el cañón de madera marca su casa. El problema es que, claro, cuando se lo desenfundó y amenazó, allí no se movía ni Dios, se lo creyó todo el mundo. Pero cuando le detuvieron, pues no era muy práctico a la hora de dispararle a la policía, con lo cual le detuvieron con la, entre comillas, pistola en la mano. ¿Por qué cuento esto? Porque Retuerto, el pastelero de profesión, ha demostrado una de las cosas con las que se ha hecho de todo, pero de todo. Sería digno de tener un museo con lo que se ha llegado a fabricar con una pastilla de jabón. En este caso, 2 pistolas, que hay que echarle. Pero es que hacían pistolas con los grifos. Y por supuesto, uno de los, por ejemplo, de los medios más habituales para autolesionarse era tragarse un muelle del somier. Eso estaba a la orden del día. Y hacer de los cepillos de dientes, los puñales característicos eran los cepillos de dientes afilados. Eso era un puñal, un punzón eficaz que daba muerte en la ducha, en lo que ellos llaman el tigre, con una facilidad pasmosa. Un buen cepillo de dientes afilado, duro, punzante, resistente, mortal. Y eso es la historia de Cañameras. La historia de Cañameras es no solamente Cañameras, sino todos los personajes que hemos ido mencionando a lo largo de la narración, que componen un universo carcelario y delincuencial de primera categoría. Si os dais cuenta, lo importante de este caso de Cañameras no es tanto el propio Cañameras, sino el cómo Rafael Bueno Latorre sirve de friso de medio siglo de delincuencia española. La incidencia de la droga, la incidencia de las armas, los motines, todo eso está en la vida de Cañameras. Y Cañameras realmente es, pues eso, un mito ocultado, porque demuestra no solo el fracaso del sistema, que eso sería la inutilidad de la pena, sino la incapacidad del sistema de alcanzar a todos los delincuentes, como diría una alcaldesa por ahí, los más fuertes, los mejores, los que saltan la valla, se escapan. Este caso es uno. 17 veces saltando la valla y se va. Persona con inteligencia, pero sin grandes recursos de orden económico, sin una organización detrás, se va. Claro, es muy llamativo, y sobre todo la inteligencia, por ejemplo, que demuestra el conocimiento del funcionamiento. Me voy a fugar, pero me fugo el día que hace la patrona, la Guardia Civil, que seguro que los de tráfico salen menos a la carretera, por ejemplo. Y es verdad, salen menos. Y así sucesivamente. Entonces, el hecho de que en un momento determinado alguien sea capaz de hacer 2 pistolas de jabón pintadas con tinta china para asimilar a una Star de 9 milímetros, chapó, macho. Eso es talento. ¿O no, Jorge? Eso es arte. Y 2 tubos metálicos para los cañones. Eso es arte. Sí, 2 grifos. Arte carcelario, auténtico, puro y duro.
Porque es que es algo que la imaginación en prisión llega a unos límites inimaginables. Es decir, de 2 grifos y una pastilla de jabón sacas una pistola. Sí. Y sobre todo el conocimiento del arma para poder moldearla. Y moldearla de modo creíble y verosímil para los funcionarios de prisiones. Que eso es importante. Entonces, bueno, cómo se desarma a los funcionarios de prisiones, cómo se les sustituyen, les acompañan con el arma y consiguen escaparse, y cuidado, y que no se enteren hasta el recuento nocturno, tiene tela. Es decir, ¿dónde está la pretendida máxima seguridad? Las prisiones de máxima seguridad. En ningún lado. En ningún lado. Esta gente que son carne de presidio, pues se la saben todas. Entonces saben cómo salir de cualquier apuro. Por cierto, Jorge, la fuga como tal constituye un delito autónomo, ¿no? Sí, efectivamente. El quebrantamiento de este caso de quebrantamiento de condena. Cuando existe una condena firme y ejecutoria, es decir, que ya se está ejecutando, porque contra la misma ya no cabe recurso, ya no es una prisión provisional, que también, ¿vale? Pero en este caso. Y un preso se fuga, pues está cometiendo un nuevo delito, un delito de quebrantamiento de condena. Y entonces esto es una... O de medida cautelar, si no es sentencia. Sí, estoy hablando de la condena ya impuesta. Entonces esto es un auténtico rosario de delitos de quebrantamiento de condena y también de delitos de quebrantamiento de medida cautelar. Increíble. Uno tras otro es increíble, sí. Y luego hablamos del lute, pero si es que este se lleva la palma. Es que efectivamente la fama del lute se debe en gran medida al despliegue de la que la prensa hizo para distraer en gran medida la atención de la gente en un momento político concreto. Pero Cañameras es supera el lute le supera, sin duda alguna le supera. Sí, y hay una cuestión muy importante, Jorge, que es la cuestión de lo que era el reformatorio. ¿Te acuerdas que antes hablábamos del reformatorio, donde cerraban los menores? Sí. La mayoría penal, ¿te acuerdas antes en qué edad estaba fijada? En los 16 años. Sí, y luego se sustituyó y se pasó a los 18 con la entrada en vigor de la ley del Código Penal de 1995. Se subió la edad penal a la de 18 años. Con lo cual, esas quizás... Los menores de 18 años... La palabra reformatorio, que se puede usar de una manera coloquial, ya como tal no existe. Hoy día lo que existe son los centros de internamiento. Centros de internamiento, centros de régimen cerrado, centros de régimen abierto. Es más, la terminología ha cambiado, se utiliza la expresión de expediente de reforma, medida de internamiento en régimen cerrado, en régimen abierto. Sí, pero nos estamos viendo, hoy día, por ejemplo, también ha cambiado la fisionomía de las personas que están, de los jóvenes que ingresan en los centros penitenciarios para jóvenes. En primer lugar, porque la mayor parte son extranjeros. En un porcentaje muy alto, gente perteneciente a bandas urbanas, como son los DDPs, los Dominican Plays, los Nietas, los Latin Kings pasaron la mejor vida. Los DDPs y los Nietas están ahora mismo en guerra desde hace 2 años y medio y llevamos ya un rosario de muertos importante, ¿no? De hecho, alguno de ellos se ha quitado en medio porque se ha largado del país. Pero nos encontramos con peleas multitudinarias en el metro. O sea, fenómenos delictivos que no existían en esta época. No, porque es la importación de métodos de violencia que no existían y que existían, sin embargo, en los países de origen de estas personas. No de los métodos de violencia, sino de quienes ejercen ese tipo de violencia. Claro. De los propios métodos también. No, y de las propias organizaciones. Sí. Todas estas organizaciones de DPs, Nietas y tal, tienen origen extranjero. Maras y todo eso que... Sí, aquí las maras afortunadamente no han llegado. Tenemos otras, pero las maras, ni la 18, ni la Salvatrucha, ninguna de estas ha llegado. Pero en los centros de internamiento de menores, en los CIES, en los centros de internamiento de menores, en los CIN, el famosísimo Laurel, el Laurel de Madrid, que están en las carreteras de entrada y salida, donde educadores se dedican a tratar de recuperarlos, no tienen nada que ver con la idea del reformatorio y del palo y tentetieso que teníamos con los funcionarios de prisiones. La concepción de que el menor a veces es reeducable con mucha más facilidad, en muchas ocasiones quiebra porque la realidad social va ya por otro sitio. Ya no son menores de familias empobrecidas de la periferia de Madrid, Usera, Villaverde, sitios así, ¿no? Sino que son menores muchas veces de procedencia extranjera que llevan en España poquísimo tiempo, que llevan en España 7, 8, 10 meses y que ya han cometido sus primeros delitos y que muchas veces son 2 tipos de delitos clarísimos, delitos contra las personas y contra la propiedad. Sin embargo, entre la delincuencia juvenil de origen autóctono es mucho más frecuente encontrarte con
las denuncias por amenazas, esta chica me ha quitado el novio, la amenazo, te voy a dar una paliza. Y hemos tenido en fechas recientes, hace unos meses, el caso de esta chica, que es hija de un guardia civil, que apuñala y mata a otra chica de origen extranjero precisamente por un pleito entre ellas por el novio. Entonces, claro, este tipo de delincuencia hoy día es absolutamente excepcional. La delincuencia va asociada al... Por ejemplo, el centro de Madrid, toda la Gran Vía, en este momento tienes todos esos jovencitos de 13, 14, 15 años que cruzaban la frontera por Melilla en los bajos de un camión y que los metieron en los centros tutelados, en los centros de menores no penitenciarios, tutelados por la comunidad. Han cumplido 18 años y los han puesto en la calle. Sin hábito de estudio, sin hábito de trabajo, sin formación profesional de ningún tipo. El que ha pasado de segundo de la ESO, te la toca la lotería. 18 años un día, están en la calle y ¿qué hacen? Pues no hacen nada más que, conforme a lo que son esas bandas que están ahora mismo plagando el centro de Madrid, tirar de navaja o sin la navaja, aunque la llevan encima, y robarte el móvil. O robarte lo que llevas encima. El pequeño hurto. Predomina el pequeño hurto al descuido. No, al descuido no. Y el pequeño hurto tampoco. El robo con violencia e intimidación con la navaja en el pescuezo, que he tenido dos eso pasa en cualquier lugar, pero estadísticamente no es tanto así. Es decir, Jorge, estadísticamente es al hurto al descuido. Estadísticamente tienes en este momento una patrulla de policía permanente en el Primar de Gran Vía por un taco de denuncias diarias por hurto. Tienes una patrulla de Policía Nacional, tienes una patrulla de Policía Nacional en el Corte Inglés por hurto. Y luego tienes todos los días detenidos 5, 6 o 3 o 2 marroquíes o argelinos por robo con violencia e intimidación, con una navaja siempre encima. Y encima, a sabiendas de que no se les va a expulsar en ningún sitio, de que no te dan ni domicilio, de que no llevan, de que están trapicheando con los móviles y que es una constante. Y en este momento es uno de los problemas que hay, las 3 bandas que están dando vueltas por Gran Vía entre la calle Montera y la Plaza de España. Sí, pero que por cada 5 o 6 robos con violencia o intimidación hay cientos de hurtos. Sí, eso es a lo que voy. Ir al Primar y levantarnos una falda. Tanto de los extranjeros como también de la picaresca española, que siempre se ha dedicado a lo mismo. Pues te vuelvo a decir que sí, la picaresca española es una y los extranjeros son 200. El thrillerismo. Es decir, y cada guardia que hago, y lo tienes la prueba, turno de oficio, año 2018. De 50 procedimientos llevados en el turno de oficio, 42 extranjeros, 8 españoles. Esa es la estadística, ese es el dato, el hecho. No las milongas que me vienen a contar de que aquí, ya no hay raza, ya no hay color, todo es tírico, todo es amor. Una leche. O sea, aquí lo que hay es lo que hay. Y no vienen los ingenieros, no vienen los ricos, no vienen los potentados y no vienen los banqueros de Centroáfrica. Viene la gente más desprovista de recursos intelectuales, viene gente que se ha visto obligada a hacer todo tipo de situaciones y actos abominables para poder conseguir llegar aquí, que cruzan como pueden y que cuando se encuentran aquí se encuentran en una sociedad cerrada completamente a la posibilidad de una integración, a la posibilidad de algo. No digo que esté ni bien ni mal. No. Me limito a constatar que no hay medios de vida para sobrevivir. Constatas en definitiva que están abocados al delito. Sobre esto hay un tremendo fraude que no ponemos en cuestión, que es el fraude de la acogida. Es decir, venís para acá, o acogemos no sé qué, y lo que acaban es dejándolo a su suerte. Totalmente. Abandonado a su suerte es lo que los dejan. Estos chicos ahora mismo, por ejemplo, que han pasado todos a través de la frontera de Ceuta de Melilla en un camión, en un coche de mala manera. O sea, venís para acá, bienvenidos refugiados, claro. Bienvenidos no sé pero qué. No te vayas a los refugiados. Marcos, no te vayas ahí. Vete solamente lo que es a la población que tienes en Marruecos menos de 25 años. Es que estamos hablando de un 40% de la población. Un 40% de la población que no tiene ninguna expectativa de vida razonable y que tienen una televisión que ve cómo se vive en Europa. Y un paro brutal, y un paro descomunal. Y una ignorancia brutal. Entonces el querido sultán de Marruecos, que vive como un sultán, me explico, vive como un pachá. Y luego le pega abrazos a su primo, el rey de España, a su hermano. Pero a continuación, los chavales de 12, de 13, 14, de 15 años, tirados por la calle, se juntan como si fuesen una bandada de gorriones alrededor de Melilla hasta que entran. Cuando entran, los tutelan 2, 3, 4 años en un piso y le dicen, ¡hala, que ya eres mayor de edad! ¡A la calle! ¿Y ahora qué? Ahora, pues nada, si a robar, yo no he visto nunca una banda
de chavales de 18 o 19 años, argelinos, robando en Condorgaz, donde vive la alcaldesa Carmena. Ahora, la alcaldesa Carmena cuelga el cartelito que pone Welcome Refugees. Jodía, pero tú te vas con los vigilantes jurados, para que tú en tu casa no entres. Ojo, Conde de Orgaz es lo mejor de lo mejor de lo mejor de Madrid, ¿eh? Claro. Y a continuación coges, ¿y a dónde se van estos chavales? Se van a vivir a Lavapiés, a La Latina, a Usera, a Villaverde, a Carabanchel, que no hay quien lo pise ahora mismo. Claro, a donde pueden, porque es que el resto de la ciudad es absolutamente inasumible económicamente. Sí, pero si es inasumible para cualquier chaval de origen español que esté trabajando porque no puede pagar un alquiler. Fíjate, es inasumible para hasta doctores en Derecho, y tú lo sabes perfectamente, Francisco. Bueno, sí, que estamos hablando profesores de universidad, ¿eh? Y doctores en Derecho, profesores de universidad, que con un sueldo miserable no tienen ni para pagar un alquiler de un estudio en el centro de Porque Madrid. con mil y pocos euros no te pagas un estudio en Madrid. Este letrado y también con tu ayuda hemos acudido a darles de comer, que esto es muy fuerte. Ya, entonces te encuentras ahora mismo que esta es la situación, pero claro, mola mucho desde el poder establecido, Refugees Welcome y tu prima. ¿Por qué? Porque acto seguido te has cargado y te has tirado abajo toda la masa salarial española. Por eso hay 10 millones de españoles cobrando 850 euros, porque tienen a punta pala gente para cogerla para trabajar. A punta pala. Sin ir más lejos, hace poquito en una guardia de violencia sobre la mujer, defendía yo a una chica de nacionalidad hondureña, del orangután que tenía por pareja, que le había pegado una paliza, ¿me explico? Y esta chica llevaba en España 1 año con sus 2 niñas. ¿De qué trabajaba? Asistente por horas. ¿Cuánto ganaba al mes? Que venía acompañada en el juzgado por su jefa, 350 euros. Él iba a trabajar por medias jornadas cuando le llamaban. ¿Cuánto le pagaban? 25 euros. ¿Qué español aquí, de origen, trabajando, viviendo en su casa con sus padres, va a ir a descargar o a cargar sacos de cementos 4 horas por 25 euros? Eso es lo que han conseguido con esto. Por eso nunca verás que los ricos protesten. Cuando el tema de la inmigración lo pagan los pobres para que lo disfruten los ricos. Y esto es lo que a mucha gente que se beneficia de esa situación y que es muy progre, no les gusta. Porque aquí están todos tan contentos, los de la izquierda, los de la derecha, con el tema de la inmigración y demás, pero la gente no. Y la prueba la tienes en qué es lo que está pasando en muchos sitios, como en Andalucía, como en otras partes, donde la reacción de la gente está siendo muy visceral, por decirlo de alguna manera suave. Y Cañameras, volviendo al tema de Cañameras, que nos hemos apartado y nos hemos dado, luego nos critican. Habléis mucho para rellenar tiempo, hablamos porque nos da la gana. Queda claro, porque para eso hacemos este programa. Y si no le gusta, no lo ponga. Aquí pregunta la gente del barrio Hortaleza sobre el centro de menores, que no hace falta ir a los 18, bandas con 12, 13, 14 años, que la violencia que emplean es... En Lavapiés hay una banda de 12 y 13 años. La de Hortaleza tiene fama y se han creado comités de limpieza del propio barrio y ni por esas, les da igual, porque saben que son intocables por la edad. A mí del caso de Rafael Bueno Cañamera me llama la atención sobre todo que pone de manifiesto cualidades esenciales de la naturaleza humana. O sea, bien, este señor es un criminal, pero pone de manifiesto esas cualidades, porque es un modelo de determinación, en donde la voluntad decidida de superar las limitaciones impuestas se manifiesta para triunfar. ¿Estamos? Muestra una habilidad y una inteligencia fuera de lo común. No sé qué, los psicólogos le miden la inteligencia y dan su veredicto, pero este hombre más que inteligente es listo, y además es listo para lo que le interesa. Es listo para satisfacer aquello que necesita. Manifiesta mediante esta cualidad una capacidad práctica de superación de los obstáculos y obtención de los objetivos prácticos, concretos. En fin, a mí es que me parece que manifestado en el terreno equivocado, porque lo manifiesta en el ámbito del delito, sin embargo pone de manifiesto cualidades esenciales de la naturaleza humana. Muchas gracias, Marcos. Hay un matiz aquí que hemos visto. Este tipo era un kie, que eso es una jerarquía dentro del talego, que es la gente que manda, y manda por su violencia. Prueba de la mala leche que tiene es cuando coge a los 2 chortas, en el argot chivatos, en el argot ya más finamente hablamos confidentes, les mete un tiro y dice que los entierren boca abajo, por si escarban que lo hagan para abajo, con un par. 2 tiros, aunque solamente sea por hacer un recordatorio breve del tema de cómo se mata a la gente a tiros y qué consecuencias tiene, Liz.
Pues bueno, además la frase esa, cuando lo he leído me ha encantado, porque es como, si no estás muerto, me aseguro de que no vas a ningún lado. Pues nada, tenemos el disparo, orificio de entrada, con muchas más lesiones que el orificio de salida en caso de que haya. La trayectoria que va a depender si el proyectil se fragmenta o no. Y en el caso de que tenemos hoy, pues posiblemente hayan muerto todos por la hemorragia que les haya producido el atravesar los grandes vasos y los órganos internos. Así que poco más que contarte, un poco lo de siempre de las heridas por arma de fuego. Tampoco nada nuevo. También lo curioso de esto, y otro día nos meteremos en ello, pero llama la atención, es el tema del enterrado vivo. Un mito y una realidad que ha dado lugar a muchísima literatura y muchísimo comentario, incluso a un miedo atávico, un terror, el ser enterrado vivo. Ese es un tema que probablemente los rastros de las personas que han sido enterradas vivas y cómo eso se lesionan y cómo reaccionan y cómo se aprecia luego en las autopsias, eso me lo tienes que contar algún día. Vale, cuando quieras. Pero por ejemplo, lo de las tapas con arañazos, había también las uñas rotas también había antes, se ponía una campanita con un hilo, que en caso de que el muerto no estuviese muerto, tocaba la campanilla y claro, tienes que tener suerte de que haya alguien allí pendiente de la campana, pues si no, seguimos en las mismas. Que no es que estuviese muerto, es que estaba mal enterrado, que se dice, ¿no? Sí, tiene más pinta de eso que de estar muerto. Ahora, tú fíjate todo este tipo de cuestiones que son verdaderamente sorprendentes, porque es que se dan una cantidad de coincidencias en Cañameras brutales. Todo el tema se puede mirar prácticamente todo lo que es el mundo de la baja delincuencia a través de la vida de Cañameras. Podríamos examinar 1000 perfiles. Hemos hablado de arquitectura penitenciaria, hemos hablado de la inventiva, hemos hablado del derecho en cuanto al quebrantamiento de condena, Fernando. Es decir, Cañameras da muchísimo juego para hablar de muchísimas cosas porque es casi un vademecum del fenómeno delincuencial condensado en una sola persona. Es increíble. ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención de este asunto de Cañameras? Pues sobre todo lo que habéis comentado de la inteligencia, como decía Marcos, inteligencia para lo que quiere. Todos tenemos la inteligencia para lo que queremos y en la manera de estudiar el sitio en el que está metido, por dónde puede, por dónde no puede salir, para mí es algo que me ha llamado mucho la atención. El buscar siempre un hueco, lo del día de la festividad, eso es, de tonto no tenía un pelo. Pues a mí, fíjate, lo que más me ha llamado la atención es que Cañameras no está, que desapareció. Me pregunto, ¿fue visto por la Costa Azul? ¿Y luego qué? ¿Dejó de delinquir? No lo creo. ¿Continuó su vida historial criminal? Cabe en lo posible. Si su historial criminal le llevó a una vida de retiro dorado o a un agujero negro y oscuro lleno de tierra, está por averiguar. Pero estoy convencido de que nunca más volveremos a escuchar hablar de Rafael Bueno Latorre, alias Cañameras. No volveremos a oírle nunca. Todos sus delitos en España están prescritos. Toda su responsabilidad penal ha desaparecido. Pero Cañameras no ha vuelto a aparecer. El otro día ya volveremos a hablar de la prescripción, Jorge. Sí, pero es que efectivamente hay un oyente que nos ha pedido que les hablemos de por qué prescriben los delitos y demás. Y es una institución que posiblemente le interese detenernos un poco en ella, no solo para explicar que los delitos prescriben, sino un poco la historia del concepto de prescripción y cuál es su origen. Y que hay delitos que no prescriben, también, que hay excepciones. Efectivamente, el ser idiota es uno de ellos. Te genera responsabilidad mientras vives. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por haber venido. El tiempo se nos ha agotado y os tengo que despedir. Liz Pérez, técnico en anatomía patológica, especialista en botiquines y tiritas. No lo diré, se me traba la lengua. Muchísimas gracias por venir. A ti, por invitarme. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Fernando Martínez García, criminólogo motero, gracias por venir. Muchas gracias igualmente. Y como anécdota, cerrando lo del ir de la última moda de los que tienen dinero para los ataúdes, es tener una SIM, un teléfono móvil, un botón, por si estás vivo, darle el botón y que comuniques que sigues dentro vivo, no muerto. Don Jorge García Vergara, abogado de cabecera de este programa, muchas gracias. Muchísimas gracias, espero no sufrir yo de catalepsia. Muy bien, por lo menos ya sufres de gripe. Don Marcos López Herrador, novelista, amigo, muchas gracias por venir.
Gracias a ti por invitarme. Un placer siempre, ya lo sabes. Un abrazo, querido amigo. Bueno, recordarles a la audiencia, como siempre, que tienen unos cuantos libros por ahí, de los que estar pendiente. Crímenes de cine, Les dieron garrote, Matar a una puta sale gratis, donde encontrarán un montón de cosas, de curiosidades y de crímenes muy interesantes. Agradecerles que nos hayan seguido, recordarles que pueden conseguirnos a través de Facebook, de YouTube o de iVoox, que hay un botoncito en iVoox azul importante, que son 2,95 cada mes, que no es demasiado y a nosotros nos ayudaría mucho a continuar con este programa y a seguir contándoles nuestras películas, por lo menos a la gente que le guste, ¿no? Y nada más, recordarles nuestro correo electrónico, eldiadeautos@gmail.com, y como siempre, desearles que vuelvan a conectar con nosotros, que se hayan entretenido y que nos vuelvan a escuchar. Les esperamos en el próximo programa. No dejen de acudir. Muy buenas noches y ya saben, les habló su amigo Francisco José Fernández Cruz Sequera. Hasta la próxima.